Mi nombre es Marian Torrealba y voy a hablarles sobre los glucocorticoides, específicamente sobre el cortisol. Los glucocorticoides son hormonas de la familia de las corticosteroides. Se producen principalmente en la corteza suprarrenal de los seres humanos y son el cortisol, la cortisona y la corticosterona. Es necesario saber que los glucocorticoides ejercen funciones tan esenciales para prolongar la vida de los animales como la de los mineralocorticoides. Al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones córtico-suprarrenales se debe a la secreción del cortisol, también conocido como hidrocortisona. Hablemos sobre los efectos que tiene el cortisol en el metabolismo de los hidratos de carbono, donde nos encontramos con la estimulación de la gluconeogenia. Este es el efecto metabólico más conocido del cortisol y de otros glucocorticoides. Consiste en la formación de hidratos de carbono a partir de las proteínas y de otras sustancias en el hígado. El ritmo de la gluconeogenia es elevado, a menudo entre 6 a 10 veces. Este aumento del ritmo se debe a que los efectos directos del cortisol en el hígado, así como a la insulina antagonizando los efectos de la insulina, dicha estimulación de la gluconeogenia se da gracias a que principalmente el cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos y también a que el cortisol moviliza los aminoácidos desde los tejidos extrahepáticos principalmente en el músculo, lo que da finalmente el aumento de la glucosa en la sangre. También vemos el antagonismo del cortisol en los efectos de la insulina. Al ver que la insulina estimula la síntesis de glucógeno en el hígado e inhibe las enzimas que intervienen en la generación de glucosa por parte de este hígado, este efecto es un aumento en la producción de glucosa en el dicho hígado. Este aumento del depósito de glucógeno en los hepatocitos que acompaña el incremento de la gluconeogenia potencia los efectos de otras hormonas glucolíticas, como la adrenalina y el glucagón, para movilizar la glucosa en los periodos de necesidad, como sucede entre las comidas. La reducción de la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Esta se ve dada por el cortisol de manera moderada. Esta disminución en la translocación de los transportadores de GLUT4 en la membrana celular conduce a lo que es la resistencia de la insulina, en especial en las células del músculo esquelético. Vemos que los glucocorticoides también disminuyen la expresión y la fosforilación de otras cascadas de señalización que influyen en la utilización de la glucosa de forma directa o indirecta al afectar el metabolismo de las proteínas y los lípidos, disminuyendo el cortisol la utilización de glucosa por parte de las células extrahepáticas, lo cual se debe principalmente a que bloquea la oxidación del dinucleótido de nicotamida y adenina, NADH, en NAD. Y este es un paso importante en la glucólisis, proceso mediante el cual se da la utilización a la glucosa. Es decir, que hay un aumento de la insulina como respuesta al estado hiperglucémico. Puede suceder que un exceso del cortisol pueda llevar a un estado conocido como diabetes suprarrenal por el aumento de glucemia, lo cual se debe al aumento de la gluconeogenia y al aumento de la concentración de glucosa que estimula la secreción de insulina y la disminución de la utilización de este. Hablemos sobre los efectos que tiene el cortisol en el metabolismo de proteínas, los cuales son uno de los principales efectos del cortisol es la reducción de las proteínas celulares, pues este aumenta el catabolismo de las proteínas extrahepáticas generando una liberación de aminoácidos y aumentando el transporte de estos hacia los hepatocitos con la consiguiente disminución de los depósitos de las proteínas de la mayoría de las células del organismo. Como segundo tenemos que el cortisol aumenta las proteínas del hígado en el plasma, al mismo tiempo que el efecto de los glucocorticoides reduce las proteínas de otros lugares del organismo. El cortisol estimula la producción de proteínas del hígado, además las proteínas del plasma formadas por el hígado y liberadas a la sangre también aumentan. Se cree que esta diferencia se debe a un posible efecto del cortisol que incrementa el transporte de los aminoácidos hacia los hepatocitos, pero no hacia casi todas las demás células y estimularía a las enzimas hepáticas necesarias para la síntesis de proteína. Vemos también el aumento de los aminoácidos sanguíneos disminuyendo el transporte de los aminoácidos a las células extrahepáticas y estimulando el transporte de los hepatocitos. Cabe mencionar que el catabolismo de las proteínas en las células continúa liberando aminoácidos que difunden el exterior de la célula con exceso a sus concentraciones plasmáticas, por lo que el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos donde a través de este mecanismo agota los depósitos tisulares de proteínas. Y vemos que el incremento de la concentración plasmática de los aminoácidos y su mayor transporte hacia los hepatocitos por el cortisol explicaría el mayor uso de aminoácidos por el hígado.
Entre los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas, tenemos dos efectos importantes como lo son la movilización y la inducción a la obesidad por el exceso del cortisol. Pero antes es necesario tomar en cuenta que el tejido adiposo del cortisol estimula a que el adipocito libere ácidos grasos hacia el torrente circulatorio. Esto se hace con fines energéticos. En el ayuno prolongado, el cortisol se encarga de limpiar los sistemas metabólicos celulares, desde la utilización de glucosa hacia la utilización de ácidos grasos. Claro, esto es un mecanismo de compensatorio tardío. Con respecto a la movilización de los ácidos grasos, decimos que es similar a la movilización de los aminoácidos del músculo. El cortisol moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo, aumentando la concentración de ácidos grasos libres en el plasma, lo que aumenta también la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos, ejerciendo así un efecto directo que potencia la oxidación de ácidos grasos en el interior de la célula. Y la inducción a la obesidad por el exceso del cortisol, donde vemos que en algunas personas se presenta una secreción excesiva de cortisol desarrollando un tipo de obesidad peculiar, donde la grasa sobrante se deposita en el tórax o en la cabeza. Respecto a lo que es el cortisol y el estrés, vemos que algunos tipos de estímulos y situaciones aumentan la liberación del cortisol, provocando a nivel de adenohipófisis una notable secreción de ACTH y unos minutos después un aumento de la secreción de cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Estos diferentes tipos de estrés podrían ser lo que es el traumatismo, infección, el calor o frío intenso, sustancias necrosantes en la piel, la cirugía e incluso enfermedades debilitantes. Ahora, en los efectos inflamatorios del cortisol, vemos que se encarga de estabilizar las membranas de los lisosomas. Estas organelas extracelulares contienen enzimas proteolíticas en su interior que se encarga del daño tisular en el proceso inflamatorio. Reduce la permeabilidad de los capilares e impide la salida del plasma hacia los tejidos. También disminuye la migración de los leucocitos en las zonas inflamadas y la fagocitosis en las células dañadas, encargándose de convertir los fosfolípidos provenientes de las membranas dañadas por diferentes injurias en ácido araquidónico, el cual es el precursor que utiliza la lipoxigenasa para producir leucotrienos y la ciclooxigenasa para producir prostaglandinas, sustancias muy importantes para el proceso inflamatorio ya que aumenta la permeabilidad vascular reproduciendo fuga del plasma. También inhibe el sistema inmunitario y reduce la multiplicación de los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, donde la mayor cantidad de linfocitos T y de anticuerpos en las zonas inflamadas amortiguan las reacciones tisulares que de otro modo fomentarían la inflamación. Disminuye también la fiebre sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1 por los leucocitos, una interleucina importante en la generación de la fiebre. Por su parte, también el descenso de la temperatura ayuda a deprimir la vasodilatación de la inflamación. Con respecto al ritmo de la secreción de los glucocorticoides, vemos que la concentración del cortisol es mayor en la mañana con un notable descenso a lo largo del día. Esta fluctuación se debe a la estimulación que recibe el hipotálamo por el ciclo circadiano. Incluso si se altera el patrón de sueño, paralelamente se altera el ritmo de secreción del cortisol. Muchas gracias.